Bueno, ¿ya? Buenos días a todos, ¿cómo están? Un poquito de calor, pero esa es la comunión de los santos. Entonces, tranquilos, hermanos. Debe ser así, ¿o no? Debemos sentir calor entre nosotros. ¿Sí? Bueno, mis hermanos, entonces estamos bien. Hermanos, vamos a continuar con el tema que hemos tenido hace un tiempo sobre la iglesia primitiva. Antes que sigo, anunciamos que mañana en Bugla Grande hay un evento, todos están invitados. Por la mañana hay un estudio sobre interpretación bíblica. Creo que empieza a las 8 más o menos para los que son madrugadores. De verdad no voy a estar madrugador, pero llego. Entonces, los que quieran llevar su almuerzo, bien puede. Los que quieran comprar el almuerzo allá, hablan con el hermano Martín, que es el chef. Entonces, y él cuadra la cosa con ustedes. Entonces, esa es mañana. Mañana sabemos que hay piscina, hay, ¿cierto? Un tiempo de comunión, un tiempo de calor, ¿cierto? También me imagino si el día está como el día de hoy, ¿cierto? Entonces, hermanos, vamos a... mañana por la noche no hay reunión de varones por el hecho que vamos a estar todo el día allá en Bugla Grande los que quieran estar. Entonces, hermanos, eso significa que la próxima reunión de la iglesia es hoy por la noche y el martes la reunión de oración, ¿cierto? Entonces, hoy por la noche a las 6:30 el evangelio, predicación del evangelio y el martes reunión de oración aquí en la congregación. Entonces, vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en Hechos capítulo 2, Hechos capítulo 2, donde tenemos el inicio de la iglesia. Le llamamos la iglesia primitiva, no porque eran un montón de indígenas por allá que no sabían nada, es porque estamos hablando del inicio de la iglesia. El día que la iglesia nació, podemos decir, el día de Pentecostés. Entonces vamos a empezar leyendo de versículo 43. Ahí en la pantalla dice 40, pero vamos a leer desde versículo 43, donde dice, y sobrevino temor. Tenemos problemas técnicos. Empezamos, versículo 43. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Padre, en esta mañana
venimos de nuevo a tu presencia. Padre, buscando tu dirección, tu guía. Padre, sabiendo la necesidad que tenemos de ser enseñados por ti, para que tu Espíritu Santo, por medio de la palabra de Dios, nos convence, nos enseña, nos instruye hasta que nos corrige. Padre, si tenemos actitudes que no son conforme a tu palabra, queremos encomendarnos a ti, dándote gracia de nuevo por nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, el único en quien hay salvación. Padre, no hay salvación en ningún otro, ningún otro bajo el cielo, ningún otro dado a los hombres, ningún nombre dado a los hombres. Padre, podamos ser salvos solamente en el nombre del Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Padre, queremos encomendarnos alabando tu nombre en el nombre precioso del Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, hemos venido mirando, como hemos hablado, un vistazo de la iglesia primitiva, la iglesia al principio del siglo de la iglesia. Y los ejemplos que hemos podido ver en esta iglesia primitiva. El primer ejemplo que vimos era que los creyentes eran unánimes juntos. Había una unanimidad, un compañerismo, algo muy particular, muy especial en estos creyentes. Tenían una misma misión, estaban unidos en armonía, algo muy necesario para la iglesia de hoy. Notamos que esos creyentes unánimes, esperando la promesa del Espíritu Santo, que Jesús había anunciado en los días anteriores y en Juan capítulo 14, 15 y 16. El Señor había anunciado la llegada del Espíritu Santo a los creyentes. Y estos discípulos estaban esperando aquel día, unánimes juntos. Cuando llega el Espíritu Santo el día de Pentecostés, encontramos que había una turbación, la gente angustiados, la gente como turbados, porque habían visto algo que nunca habían antes visto. Pero encontramos que el apóstol Pedro, quitando la preocupación de ellos, calmando la preocupación de las personas que habían visto lo que pasó aquel día, cuando llegó el Espíritu Santo sobre los creyentes y empezaron a hablar, y cada uno podía escuchar hablar en su propio idioma en que fue nacido. Pero Pedro no fijó en esta parte de los eventos. Pedro dirigió lo sucedido al Evangelio de Jesús. Y él empezó a presentar al Señor Jesucristo como el enviado de Dios, el quien vino para salvar. Jesús Nazareno, aprobado por Dios. Ese Jesús que había sido crucificado un tiempo anterior, unos días anteriores, unos 50 días
anterior. Entonces él predica el evangelio. Encontramos que muchos creyeron, 3,000 personas creyeron en aquel día. Y todavía no puedo meter mi cabeza alrededor de la logística de aquel día cuando estaban bautizando 3,000 personas. Y tenemos el establecimiento de esta iglesia primitiva. Dice el Señor, yo edificaré mi iglesia y las puertas de Hades no prevalecerán contra ella. El día que empezó esa iglesia que el Señor sigue edificando. Y ha llegado a nosotros en Colombia. Ha llegado a Tuluá. Y el Señor va edificando esta iglesia. ¿Y qué dice el pueblo? Amén. ¿Cierto? Cuán grande es Él, cantamos ahora. Edificando su iglesia. Sacándonos a nosotros de un mundo bajo, de nuestros pecados y poniéndonos alto, dándonos nombres nuevos, una promesa, edificando esa iglesia. Encontramos en versículo 42 que estos creyentes tenían algo interesante. Dice, perseveraban, insistieron, estaban con estos ánimos, con ese deseo de crecer, de conocer más, de perseverar. Y la primera cosa que tenemos en versículo 42 es que perseveraban en la enseñanza, en la doctrina de los apóstoles. Ya no las obras de la ley que los judíos habían considerado como la manera de acercarse a Dios, sino una vida centrada en el Señor Jesucristo. ¿Algo ha cambiado desde aquel tiempo hasta el día de hoy? No. ¿Cierto? Sigue siendo que nosotros debemos tener nuestras vidas centrados, puestos sus ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. ¿Y para qué? Para que nuestro ánimo no se cansa hasta desmayar. Perseveraban los creyentes en la comunión. Ellos antes, al principio, estaban ahí unánimes juntos, pero esta unanimidad seguía ellos en comunión unos con otros. Perseveraban en la cena del Señor, como hemos hecho en esta mañana, y perseveraban en la oración en la iglesia primitiva. Hermanos, parece que nosotros hemos fallado en eso, ¿cierto? La oración unida. La oración juntos como iglesia. Y es una cosa que es necesario. Yo recuerdo tiempos cuando la reunión de oración era casi el más grande de la iglesia. Y hermanos, muchas congregaciones ni tienen reunión de oración. Pero hermanos, la importancia de la oración. Las últimas palabras de Hechos capítulo 2 que hemos leído en esta mañana nos muestran una iglesia haciendo un impacto fuerte sobre la sociedad en Jerusalén. La iglesia empezó en Jerusalén. Y hay 4 hechos principales
cuatro hechos principales evidentes en la iglesia primitiva que yo quiero mirar en estos versículos, 4 versículos. El primero es que sobrevino temor a toda persona. La segunda es, había maravillas y señales. Dios hacía milagros por los apóstoles. Los creyentes juntos. Nota cuántas veces leímos en el libro de Hechos, en los primeros 2 capítulos, las veces que habla que ellos estaban unánimes juntos, unidos, comunión. Parece como la palabra clave en todos esos capítulos. Los creyentes juntos, pero había un otro nivel de unidad y comunión que podemos ver en estos versículos 44 a 47. Y terminando la porción que hemos leído, dice, el Señor añadía cada día a los que deben ser salvos. Esos 4 puntos quiero brevemente mirar en esta mañana. Sobrevino temor a toda persona. Cuando las personas vieron lo que sucedió en el día de Pentecostés, la operación del Espíritu Santo, ¿cierto? Vemos la operación del Espíritu Santo, vemos la conversión de miles de personas, no unos o dos, miles de personas. El cambio radical en las vidas de esas nuevas creyentes y en sus creencias religiosas. Tenemos que recordar que esos eran judíos celosos, muchos de ellos. Judíos que dijeron, esos son borrachos. No tenían mucha simpatía a esos 120 que estaban reunidos aquel día. Pero dice en el versículo 43 que después de esto, de ver esto, de estas personas que arrimaron porque algo estaba pasando en ese lugar donde estaban los discípulos. Algo estaba pasando, algo raro, algo diferente. Y esas personas llegaron. Y dice, sobrevino temor. Sobrevino temor. Es obvio que lo que vino sobre ellos fue una obra del Espíritu Santo. ¿Qué clase de temor? Para muchos el temor es considerado como debilidad, ¿cierto? Para muchas personas tener temor es algo de debilidad. Es una virtud ser un diablo atrevido, un Rambo, un Sylvester Stallone. ¿Sí? El grande. Una persona fuerte que habla su mente, que no tiene miedo de nada ni nadie. Ese es el estilo de persona que es como alabado hoy día en la sociedad, ¿cierto? Algunos nos dicen que aquí en la escritura no está hablando de temor, de miedo, está hablando de un respeto. Pero quiero mirar el uso común de la palabra temor en el Nuevo Testamento. Hay por lo menos 4 palabras
Y cuando usted mira esas 4 palabras, todos tienen el mismo, vienen del mismo raíz por allá. Hay phobos. 45 veces aparece la palabra griego, que significa temor, que está traducido en nuestra Biblia, temor. Hay la palabra fobeo, que es muy cerquita. Y 90 veces aparece en la escritura. Hay énfobos, que también está relacionado. Y desambos, que también debe tener su conexión por el voz al final. Pero quiero mirar esos primeros 2, porque esos son los más utilizados en el Nuevo Testamento. Fobeo y phobos, y significan atemorizar. Significa alarmarse. Significa reverenciar, respetar, temblar, temer, temeroso, temor, espanto, miedo, amedrentar y atemorizar. En la gran mayoría de usos, si usted va por el Nuevo Testamento, la gran mayoría de veces que esas 2 palabras se mencionan, el significado o la traducción es temor o miedo, tener miedo. Respetar y temor en realidad van de la mano. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Si respetamos, y tenemos un policía aquí en esta mañana, si respetamos la policía, ¿qué hacemos? ¿Le tememos? ¿Usted teme a la policía? Bueno, aquí en Colombia, si la policía está parada en la esquina y el semáforo está en rojo, usted pasa derecho. ¿Verdad o no? Yo sé que muchos sí. En Australia no. Usted tiembla. Si usted pasa el semáforo en rojo y la policía está ahí sentada en la esquina, usted al momentico va a ver en su retrovisor unas luces muy bonitas que no son luces de Navidad. Pero hermanos, el temor y respeto van de la mano. Si respetamos a Dios y lo reverenciamos en verdad, lo temeremos. Lo temeremos. A veces uno siente que Dios es nuestra parte. ¿Sí? Es como un término colombiano, ¿cierto? Mi parce. Un amigo. Dios sí es un amigo, pero hay algo más de ese amigo. Él es Dios. Tenemos a Moisés. ¿Qué pasó cuando Moisés estuvo caminando en el campo y él empezó a quemar la zaza? ¿Qué hizo Moisés? La voz decía, él tenía temor. Yo creo que él no. ¿Qué? Vamos a ver qué pasa. ¿Quién es el parce que está por acá? Él temblando dijo. Y la voz decía, quita los zapatos de sus pies. Isaías dijo en capítulo 6, cuando él vio la visión del Señor, dijo, yo soy un hombre muerto, un hombre de labios inmundos. El temor del Señor
sobre su vida. Saulo de Tarso, cuando vio la luz, Señor, y cayó en el suelo. Y podemos mirar muchos otros ejemplos de hombres y mujeres en el Antiguo Testamento que tenían un encuentro con Dios. Mateo dice, y los discípulos viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo un fantasma, y dieron voces de. Es la misma palabra, la palabra miedo. Ahí es la palabra temor. Es la misma. En Romanos capítulo 3, 18 dice, y no hay temor. Es la misma palabra. No hay miedo de Dios en sus ojos. Hablando del mundo alrededor que no quiere aceptar a Jesús. No hay temor. Es que ellos están diciendo, no, es que no están diciendo a Jesús, parce. Eso es lo que está hablando ahí. Amigo. Mi amigo Jesús. Y por esto no hay temor de Dios. No. Mateo 10, 28. Y no teméis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien a aquel que puede destruir tu alma y el cuerpo en el infierno. Está exhortándolos a temer a Dios, no el que puede matar su cuerpo, sino el Dios de los cielos que puede enviarte no solo su cuerpo, sino su alma al infierno. A este debemos temer. En el Antiguo Testamento, en Proverbios 1, 7 y Salmo 111, 10, temor de Dios es indispensable para tener sabiduría. Nos dice en Salmo 111, 10, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Bien entendimiento tiene y los que practican sus mandamientos, su loor permanece para siempre. El temor de Jehová. Vino sobre la iglesia primitiva una sensación de reverencia, temor, asombro, que se apoderó de la gente. Vino sobre ellos. Apoderó su ser. El gran poder del Espíritu Santo que era tan evidente que los corazones se inquietaron y se quebraron delante de Dios. Leímos en capítulo 2, versículo 37 de Hechos. Al oír esto, al oír lo que Pedro les decía, dice, se compungieron de corazón. Ese fue algo como chévere, no, era algo que reventó sus interior. ¿Qué debemos hacer? Dijeron. Yo recuerdo como joven, sentado en la iglesia en Australia,
escuchando el Evangelio y a veces sentado temblando en mi silla, sabiendo que yo no tenía a Cristo en mi corazón, sabiendo que si el Señor Jesucristo hubiera venido, yo iba a pasar una eternidad separado de Dios. Y esta me hizo temblar. El temor es algo saludable, dada por Dios como mecanismo de protección para bendición nuestro. No somos débiles por tener temor a Dios. Dios utiliza eso para protegernos. No tenemos que sentir que el temor de Dios por tener miedo de desobedecer, de ir en su contra, trae consecuencias a nuestras vidas, porque la trae. Si nosotros no estamos caminando con el Señor, vamos a recibir las consecuencias de no andar con Él. El temor de Jehová aumentará los días, dice Proverbios 10:27. En Proverbios 14:26 dice, el temor de Jehová está la fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos. El temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. ¿Qué dice Juan 3:16? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. A veces creemos que la condenación de Dios es algo como que va a ser muy agradable. ¿Sí? Oiga, en esos días, pensando, viendo en las noticias, esta gente que lo cogieron en los Estados Unidos y los mandaron a esa prisión en El Salvador, hermano. Oiga, ya cambió el semblante de esos hombres. ¿Cierto que sí? Ellos cuando estaban amenazando a la otra gente, haciendo cosas en esos apartamentos, como siendo los viajes de los apartamentos, cobrando a la gente entrar y salir. Ellos eran duros, no tenían miedo de nadie, pero ahora, y a veces nosotros creemos que para presentarnos delante de Dios vamos a ser tranquilos, hermanos, no. Imagínense delante de Dios si Él nos dice, apartaos de mí, hacedores de maldad. Usted va a estar con una sonrisa de oreja a oreja. Usted va a estar ahí como nada hubiera pasado. Salmo 33:18, aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. Hermanos, es una parte de conocer a Dios, de tener ese temor reverente a Él. Hechos, tenemos el caso de Ananías y Zafira. Ese causó temor sobre toda la iglesia. Hermanos, la disciplina de la iglesia
es para el bien de ella. ¿Sabemos eso? La disciplina de la iglesia. Unas personas se quejan cuando tenemos que hacer disciplina en la iglesia local. No, ¿por qué tan duros con el pobrecito hermano o hermana? ¿Por qué tienen que hacer esto? Hermanos, leímos en esa porción cuando Pedro confronta a esa pareja por haber mentido contra el Espíritu Santo de Dios. Y el hecho que Pedro los confrontó con la verdad, murieron ahí. Y dice, y vino gran temor sobre la iglesia y sobre todos los que oyeron estas palabras. ¿Qué temor hubiera sido? Era un temor como relajados. No, hermanos, yo creo que todos salieron de allá temblando. Dice en 1 Timoteo 5:20, hablando de los hermanos que están metidos en el pecado, que practican, que continúan en el pecado, dice, repréndelos. Pablo dice a Timoteo, repréndelos. ¿Y por qué? ¿Por qué tenía que reprenderlos? Para que los demás también tiemblen. ¿Qué tipo de temor era? El temor conlleva a la magnificación del nombre del Señor. Hermanos, es necesario el temor para que nosotros magnificamos al nombre del Señor. En Hechos 19:17 dice, y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. ¿El nombre de quién fue magnificado? El nombre del Señor Jesucristo. La falta de temor es un corazón entenebrecido, incrédulo. Si ustedes, hermanos, pueden pecar sin tener temor de encontrarse así con el Señor, su corazón está entenebrecido. Está endurecido. Está incrédulo de verdad. Dice Hebreos, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón como malo de incredulidad. No dice corazón de incredulidad. Dice un corazón malo de incredulidad. Para apartarse del Dios vivo, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengáis firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que dice, si oyeres hoy su corazón, no endurezcáis vuestro corazón como en el día de la provocación. Estaba viendo el Antiguo Testamento, hablando de un momento cuando el pueblo de Israel, endurecidos de corazón, no temían a Dios. Y vino la muerte
de miles de personas porque no temían a Dios. Pedro dice en capítulo 2, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad el Rey. Vamos a dejar ahí. Hermanos, pensaba en salirme más, pero creo, hermanos, que a veces tenemos un concepto del temor de Dios que es un poquito liviano. Pero vemos que la iglesia primitiva de verdad temían a Dios. Dios tuvo que actuar en maneras para que ellos podían sentir la presencia de Dios. Y hermanos, necesitamos reconocer que el Señor es santo. Él es santo. Y ningún pecado puede entrar a su presencia. A veces decimos, el Señor sabe cómo soy yo. ¿Cómo siento yo? ¿Cómo puede el Señor sabe cómo siento yo cuando Él no sabe qué es el pecado? Padre, en esta mañana, alabado sea tu nombre. Padre, que tu nombre sea magnificado entre nosotros. No de labios hacia afuera, sino de labios hacia adentro. Donde lo que sale de nuestros labios es de verdad de un corazón contrito y humillado delante de ti. Y Padre, sabemos que este corazón no rechaza tú. Ese corazón, Padre, contrito y humillado, es un corazón que puede ver la grandeza tuya y magnifica tu nombre en una forma muy, muy distinta. Padre, gracias te damos en esta mañana por esa congregación del Nuevo Testamento, ese primer grupo de personas que tenían el privilegio de conocer a Cristo y ser parte de esta iglesia que inició, esa iglesia, Padre, que juntos en armonía, esa iglesia, Padre, donde el Evangelio fue predicado, donde ellos, Padre, anduvieron en comunión contigo y con unos con otros. Y Padre, queremos rogarte para que nosotros como iglesia en Tuluá podemos de verdad, Padre, temer a Dios. Porque Padre, ese es el principio de la sabiduría. Ese es el principio del entendimiento. Y Padre, queremos en esta mañana darte gracias por tu palabra. Háblanos hoy, Padre, por medio de tu Espíritu Santo, para que, Padre, nosotros podamos vivir conforme a la voluntad tuya en nuestras vidas. Padre, queremos rogarte por la reunión de la noche, por la predicación del Evangelio, para que, Padre, tu palabra sale para la salvación de almas. Padre, esas personas que necesitan a Cristo en sus vidas. Y Padre, como la iglesia primitiva, Padre, se añadía cada día los que iban a ser salvos. Padre, traigan las personas en esta noche que van a ser salvos
para que tu nombre siga siendo glorificado entre nosotros. Padre, esto te pedimos. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.